what keeps the planet spinning. Retomamos aquí la mañana en Punto de Encuentro y es el momento de la entrevista central. Presenta Juan Construye, un lugar para todos tus lugares. Es profesor de historia, egresado del Instituto de Profesores Artigas. Gracias por la invitación. Buenos días. En 1995 asumió por primera vez como diputado por Canelones a los 28 años. Cuando ganó el Frente el año pasado, personalmente lo que dije, miren, fue importante que ganara el Frente, fue importante que ganara el programa del Frente o la fórmula de Yamandú y Carolina. Pero más importante que todo eso era que no había ganado una forma de hacer política que significaba descalificar, insultar, utilizar herramientas que el pueblo uruguayo no ratificó en las urnas. Fue presidente de la Cámara de Representantes, vicepresidente del Frente Amplio y senador de la República. El tope fiscal está fijado una vez que vos envías el presupuesto al Parlamento. Por lo tanto, lo que después haces es una redistribución. La redistribución, pongamos que está pensada cuando se envía el proyecto con algún margen, pero tiene una discusión de asignación previa de los ministerios. Hoy es el ministro de Educación y Cultura del gobierno de Yamandú Orsi. He tomado como opción, capaz que por mi referencia histórica vinculada al astorismo y demás, no me gusta la idea de recaer hacia un ministerio tipo, mirá, economía, dame más plata. O sea, eso es una decisión política del gobierno en su conjunto. Nos visita en la entrevista central de Punto de Encuentro José Carlos Maía. Bueno, la verdad que un placer recibirlo, Maía, ministro, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cuántos profesores hay en este gobierno? Bueno, gracias por la invitación, es la era nuestra, sí. Particularmente de los de historia, ¿no? Claro, total. Portuño, Yamandú y debe haber alguno más. Tengo alguno más ahí. Sí, por suerte, ya siempre fue de los doctores, los claro, ingenieros. Sí. Nos tocó en esta era a los profesores. ¿Esto será señal o indicador de una posible esperanza mayor en todo lo vinculado a la educación en este país? Ojalá sea simbólico al menos. De hecho lo es, porque no es frecuente. Yo no recuerdo, por lo menos, nunca miré la historia de ese lugar tampoco, ¿no? Pero es un cambio de signo. Es más, cuando ganó el Frente en 2005, incluso de antes, yo les diría que cambiaron hasta las profesiones de referencia. Antes había más abogados, por decir algo. Y antes me dijo el doctor. Entonces pasaba eso. Después, como que también a partir del crecimiento del Frente cambió la composición de profesiones. A mí me pasó porque, bueno, todos los años que llevo en el Parlamento lo vi. Sí, escuchábamos en el mix, 28 años. 28 cuando asumí. Diputado. En ese momento era el diputado más joven del Parlamento. Sí. Una época bien distinta. Yo salí absolutamente de forma inesperada. Fue cuando Asamblea Uruguay arrasó, vos estabas en Asamblea Uruguay, se había presentado Danilo Astori, por primera vez con lista propia, y sacaron 17 diputados en aquel momento. Sí, era, le llamamos 16+1, porque en realidad en Florida, Mato, era de un grupo local llamado las 3F, que no me acuerdo ni qué significa, pero las 3F. Pero Florida Frente Amplista, me falta la otra F. Claro. La tengo 2 de 3. Y incluso, por ejemplo, un tipo entrañable como Roque Arregui, socialista, la lista por la cual salió Roque la primera vez fue la 21-21, porque hicimos acuerdo con el Partido Socialista que él encabezara, porque la verdad que nos representaba y nos representó muy bien a todos. Pero sí, fue una época, éramos 31 del Frente, que empezaba el encuentro progresista. Ya estaba instalado el debate en esa época en la izquierda entre Encuentro Progresista y Frente Amplio y algunas otras cosas más. A mí me gusta un poco mirar esa retrospectiva porque me da perspectiva de lo que pasó en todo el proceso de la izquierda a lo largo de todos estos años, el rol que nos cupo desde ese lugar a lo que podíamos denominar como astorismo, tanto en el Frente como en el país.
Y también me trae a la memoria, claro, la evolución de todo, de cómo me gusta mirarla en retrospectiva Para entender. tomar la perspectiva de las cosas. José Carlos, retrospectiva dijiste, Sí. y algo estábamos hablando antes de empezar la nota y antes de meternos en los temas escabrosos. Que ya vamos a oposición. entrar. Claro, oficialismo, contraposición. Está bueno porque los tres acá coincidimos que también está el factor humano, ¿no? Y lo importante, y la diferencia entre lo importante y lo realmente urgente, como se dice habitualmente. Y bueno, vaya si vos tuviste que lidiar con algo realmente urgente, que es la lucha con la muerte, que te hizo guiñadas, dicho por vos mismo. 25 sesiones de radioterapia, ese riñón que ya no está, e interpelarte un montón de cosas y de situaciones que incluso involucrarán a tu familia después de otra vez empezar a trabajar en la política, que es un motor de estrés total. Sí, la verdad que te interpela. Y además, a mí, por lo menos, lo que sentís es mucho miedo en ese momento. Y tenés que administrar y enfrentarlo, pero lo sentís. ¿Por qué? Porque te interpela desde ese lugar. Es decir, si vas a estar vivo o no. Yo lo viví así, lo cual no quiere decir que desde el punto de vista médico no me dijera, mirá, tranquilo, que esto se arregla por este lado, pero te interpela, porque estás metido, yo qué sé, no sé, armando los proyectos de trabajo de 1 año, de 5 años, con quiénes vas a estar, y te mueve. Y además en mi caso yo había tenido antecedentes también 5 años atrás, me habían extirpado un pedazo de riñón del derecho. ¿Por un tumor también? Por un tumor también, sí, la enfermedad era el cáncer. Y, Claro, no lo habíamos dicho, ¿no? Sí. Y esa palabra... Esa palabra es... da miedo. Exacto, parece un tabú, pero bueno, hay que hablar de eso. Y además, yo siempre pienso en cantidad de gente que vive estas cosas, que está... En lo que ha evolucionado la ciencia, La ¿no? ciencia, yo tuve muy bien acompañado, muy buenos los tratamientos, pero bueno, durante todo este tiempo que quizá me veían en imágenes trabajando, bueno, salvo las 2 veces que tuve intervención quirúrgica y los posoperatorios, uno más corto que otro, el primero más corto, el segundo más largo, porque ya fue cuando me extirparon el riñón y la zona ahí. Durante el tratamiento de radioterapia y seguí trabajando, o sea... Y ahí, perdón, ¿no? Sí. Pero yo si soy familia suya, ministro, Sí. me olvido que es ministro, Sí. y en realidad lo miro y me gustaría que baje un cambio. ¿Cómo administró esa responsabilidad profesional con el miedo y la finitud ahí, guiñándole, ¿no? Bueno, al principio como que te paraliza un poco. Es decir, a ver, yo por naturaleza no puedo no proyectar hacia adelante las cosas. Es decir, no puedo, desde el punto de vista de mis características personales. Sí. Estoy pensando en la próxima jugada, por decirlo de una manera, porque además la actividad política supone que vos tenés que proyectar hacia adelante cómo ves las cosas. Entonces, la primera impresión que tuve fue desde ese lugar. O sea, me impidió durante un tiempo, me bloqueó el proyectarme. Eso me detuvo. Y seguías como con piloto automático. Sí, tal cual. Y después, la familia te mira preocupada. Mucho, digamos, yo siento respaldo y respeto, entonces saben también que lo que yo hago, lo hago desde siempre y con vocación también. Yo tengo 2 grandes vocaciones. La docencia, por un lado, que es lo que extraño horrores, dar clases, y la política como actividad. Yo toda la vida fui muy militante, pero tuve que administrar eso y te repensás la perspectiva. Yo, de hecho, lo hago. O sea, no, después de estos episodios... ¿Con qué porcentaje de energía va a administrar la actividad política y con cuánto se cuida usted? Voy a tratar de no perder la perspectiva. Es eso. A veces, los médicos... Sí, para un médico es fácil decir, usted no tiene descanse. Pero en el que sí, claro, a mí me dicen... ¿Fuiste a terapia? No, me la recomendaron.
ando con... No te da el tiempo. No, porque ¿sabés lo que es- imagino? Imagino Sí. que también puede ser parte de un motor dentro de lo que el físico te dé, también para la cabeza es un motor, una motivación poder hacer alguna clase de trabajo, ¿no? Sí, Claro. sí, te ocupa la cabeza. A ver, lo que pasa Equilibrios. con estos Claro. aparatitos, los celulares, que estamos todo el día conectados. Eso es un dato de la realidad, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en la última etapa, yo me opero el 7 de agosto, recibo mi cumpleaños, que es el 8, en la camilla, y después estoy unos 10 días internado, y claro, después me pasó que cuando estuve ahí, a los primeros tiempos, mis compañeros del ministerio no me decían nada, de nada. Es más, para que tengamos dimensión, la ley más importante, la que va a marcar el marco presupuestal, en el cual el Ministerio de Educación y Cultura, como todo lo demás, va a desarrollarse, yo no pude estar por dentro del debate en los tramos más intensos. ¿Por qué? Porque, bueno, el plazo de entrega del presupuesto es el 31 de agosto. Y yo en agosto estaba en las condiciones que estaba, pero los primeros días fuera de servicio total. No pudiste pelear tu presupuesto, No digamos, lo pude. en términos entre Sí, comillas. sí, no lo pude pelear. A ver, otros lo pelearon por mí. No, obvio, pero, está bien, digamos, pero- Y estaba ahora se fuera. siguen peleando otros por el presupuesto. Bueno, eso es así. Pero Uruguay tiene una ventaja, ¿no? Que comparada con otros países, que todo cuando vos lo contás, los tipos quedan, ¡pua! Qué suerte que tiene. Porque la pelea grande es cada 5 años. Sí. Más allá que todos los años hay, porque tenés rendiciones de cuentas. Rendición de cuentas. eh, La por- grande cada 5 años. La claro. grande es cada 5 años. En otros países se matan. Casi todos lados es la misma todos los años. Entonces eso te da otra perspectiva. Es otro desgaste. Pero además, hablábamos también, tenés que trabajar al ministro, cualquier ministro se le demanda 12 o 13 horas de trabajo diario, además. Sí, Y eso sí. como lo va llevando. Ahora que saliste, los pozos operatorios y todo, pero es un desgaste tremendo. Sí, a mí me dijeron, mira, empezá suave. Me dijeron, empezá... 9, 10 horitas. No, me dijeron 4 o 5 horas y claro, ya el primer día llegué, ponerle 10:30, 11, cuando se celebró el Día de la Educación Pública, que se presentó un spot para la asistencia de Sí, clase. que también fue polémico. De ahí estuve hasta las 9 de la noche, que terminé en el Palacio en una actividad parlamentaria. Y promedialmente estoy 12, 13 horas. Ah, o sea, Pero por eso el todo primer lo que día está era- bien, pero al revés. Pero El primer pero día lo que la pasa cua- es que te aduce un poco Sí, así sí, Y obvio, el trabajo. Porque obviamente. y además, ¿qué pasa? Yo lo regulé mucho. Por ejemplo, dejé durante esos meses, sí, la actividad política partidaria. Pues yo no tengo inhibición constitucional. Claro, podés ir al comité, Puedo hacer reuniones, lo que entienda. las reuniones de la del dirección de sector. Asamblea de Uruguay, de sereñistas, de Sí, frente, lo está que bien. fuera. Ta, eso no Pero fue- por ejemplo, por primera vez, pues eso sí lo regulé. Por primera vez en mi vida no hice campaña En mayo. en mayo. Solo fui a dos actividades, los 2 últimos días, un miércoles y un jueves. Estaba medio ganado Canelones lo que pasa. Bueno, y claro, estaba medio ganado, exactamente. Pero fui en actividad en Sauce a cerrar el último día y fui anterior al cierre de Mario acá en Montevideo y nada más. O sea, no participé de la campaña porque yo me hacía la radioterapia, ponerle 5:30 de la tarde, 6, y ahí ya me volví a mi casa. Y los actos empiezan de Y la nochecita. actividad a las 7, la actividad política es a las 7 de la tarde en adelante. Sí, sí. Entonces eso me llevó. Y ahora abre el ojo y es, ¿qué opina de Cardama? ¿Qué opina del presupuesto? ¿Qué ¿Qué opina de opinan eso? Ya no todos, sé, sí. Sos un poco ramos generales Y, a veces. Bueno, y lo pero que... Vamos a ir a preguntarle ahora sí por los porque temas, ¿no? en tu caso, además de ministro, sos dirigente de Serenistas y de los Por que está eso. expuesto, ¿no? Claro, me toca. El aire, please. Ay, Sí, ay, sí, está un del poco aire. ¿Vio? caluroso. acá ¿Verdad? adentro. Sí. Yo, Gracias, qué suerte. sí, sí. Pensé Te que era toca yo la porque- menopáusica. Porque en la dirección de ahí de Serenista estás vos, Lilian, Mario está absorbido por la intendencia y no me acuerdo Sí. quién más está ahora al frente. Está de ese- bueno, está Carlos Varela, está el chileno Rodríguez, en Está. fin, estamos. Vos sos de lo que está ahí arriba. Yo estoy, me voy a decir, yo no he ido más, salvo una vez, Mm. a hablar ahora, porque claro, Mario está muy absorbido por la Intendencia de Montevideo, yo por el Ministerio, pero bueno, hay que retomar la actividad política partidaria, pero esa fue una opción que tomé
porque no podía Por estar salud, Con claro. todo, ¿no? no podía estar evidentemente. en todo. Entonces, bueno, elijo la gestión. Y en eso de elegir y poner prioridades, ¿cuál es en este momento lo que, porque uno piensa en un ministro de Educación y Cultura y tiene varios frentes, ¿no? Varios ramos. Educación, presupuesto, Biblioteca Nacional, cultura. Son varios de los temas que podríamos estar haciendo distintas preguntas. 6+1. El famoso 6+1. Bueno, hoy, ¿cuál es la prioridad? Bueno, hay cosas que vos fijás como prioridad y otras que te llegan. Ujú. Es así. Es decir, el Ministerio de Educación y Cultura tiene dos prioridades claras, educación y cultura, su nombre lo determina, pero tiene después una cantidad de cosas que son mucho más amplias. De hecho, vos tenés educación, cultura y justicia en términos internacionales. ¿Por qué? Porque, bueno, tenés, a ver, educación, cultura, SODRE, patrimonio, medios públicos, Sí. Asuntos constitucionales y legales, registro civil, Dirección General de Registro. Y puedo Y seguir. diga que no tiene sistema penitenciario, ¿no? Que es otra No, pedida. No, pero hay una parte que es educación en cárceles, Sí. que también toca Sí. al ministerio. O sea, tenés una diversidad. Entonces, si tú me preguntás prioridades, y bueno, yo fijé 4 o 5 el 5 de marzo. Es decir, ¿Podemos repasarlas? sí, claro. En proyectos de ley, enviar 2. 1, la Universidad de la Educación como prioritario. 2, la participación de los docentes de la conducción de la educación, pero no con el mismo formato de la vez pasada. Con No alguna retomar variante. cogobernanza per se. Es ¿O sí? sí, pero agrega cosas distintas y me parece que eso es novedoso. 3, lo que eran antes los centros MEC, volver, pero con otro concepto, lo que denominamos espacios MEC, que es territorialización de la cultura, la innovación y la educación, es decir, llegar a territorios pequeños. 4, reglamentación de la ley de teatro y desarrollo de las industrias creativas. Bien. Esos son los ejes que yo dije, bueno, para el periodo es esto. Y algunas cosas... Por ahora metiste uno solo. ¿Qué de todo? Sí. ¿Cuál? El, de el la de, el de gobernanza. los consejos. Sí, Los otros 3 los tenés todos pendientes. más o menos. Mirá, espacio... ¿Qué tanto pienso depende que del en el más presupuesto? polémico que es la Universidad de la Educación, que la oposición no le gusta. Más Por o el menos, tipo de gobernanza. Sí, pero yo estoy abierto a cambiarla. A cambiar, sí, claro. A ver, lo dije en la presentación. Esto es así. Nosotros, vos elaborás un Plan Nacional de Educación por ley. A partir de la LUC, lo elaborás al comienzo, lo presentás con los objetivos. Para febrero preparás, marzo lo presentás. En el caso de Universidad de la Educación, obviamente nosotros mandamos el proyecto según programa del Frente, esto es autonomía y cogobierno, pero un proyecto lo más simple posible en materia de su estructura, 16, 17 artículos, no muy cargado y demás. Cuando fui al Senado, que me preguntaron las prioridades, por marzo, por ahí, dije claramente que la Universidad de la Educación era uno, pero que estábamos abiertos, porque sabemos que se necesitan mayorías especiales, y como se precisaron para la UTEC, y que estábamos abiertos a buscar acuerdos, más allá de las definiciones propias, en la gobernanza y en la formación de una Universidad de la Educación. Sí. Ahí yo escuché a quienes son voces de la oposición en el Senado, Silva, por ejemplo. Silva, Bianchi, Bordaberry, decir que bueno, ellos tenían discrepancias con el cogobierno, pero que estaban dispuestos a conversar de armar una propuesta. O sea que conceptualmente no es un tema que no pueda tener su andamiento. Yo creo que ahora hay otro grado de madurez respecto a eso. Primero, si no hay Universidad de la Educación con ajustes en la conducción es porque nadie quiere, en el sentido que no hay acuerdo. Sí, claro. Hay tanta responsabilidad de gobierno como de Está oposición. bien. Número 1. Número 2. Yo noto, particularmente en los estudiantes y docentes, y en la sociedad, que está más madura la cosa para lograr esto. Y además hay precedentes. A ver, la UTEC Se negoció. Sí, exacto. el INIA, en su dirección, también. La gobernanza del Plan Ceibal. El INED. Pero en esta situación de negociación, bueno, vamos a sentarnos y vamos a negociar. ¿En qué está la cosa?
Ahora, ¿Cuánto le falta a la universidad de la educación para no, parir? Falta. ¿Por qué? Yo terminé de redactar en agosto, antes de ir a operarme esto, del cáncer, el proyecto de ley. Y después está en la etapa final de ajuste de texto. Sí. Yo estimo que ahora en noviembre se va a presentar. Y el tratamiento efectivo lo vamos a proponer que se haga, le vamos a hablar con la presidencia de la Asamblea General, que sea por el Senado. Yo entiendo que el año que viene, en marzo, va a ser todo el tratamiento de este tema. O sea, ese es el primero, el proyecto está elaborado, entra a fin de año. El 2, el de los desconcentrados, ya entró. Sí. La diferencia con este es que agrega la posibilidad de participación como consultivo de padres, de estudiantes, de trabajadores y de empresarios, sobre todo un formato vinculado al modelo UTU, en que vos puedas recibir de esta manera la sociedad civil visiones sobre la educación, que sea menos endógeno, es decir, que seamos menos los que son docentes menos y autoridades, técnicos. que vos puedas recibir, incluso en la ley, se abra un espacio de afuera de los que estamos adentro del sistema educativo para avanzar. Así está elaborado el proyecto de ley, ese entró en diputados. El tema de descentralización, es decir, los espacios MEC, eso lo presentamos ya en julio, lo hicimos la presentación en Minas, en La Valleja. Hay 2 responsables, Karina Costa y Ana Calzada, que son funcionarias del propio Ministerio de Educación y Cultura. Hace 10 días, calculo más o menos, hicimos un acuerdo con la UPP para adquirir un móvil, el espacio MEC móvil le llamamos, que va a recorrer las localidades más pequeñas en 18 municipios a partir del año que viene. Va a tener el apoyo, en el convenio lo tiene con Antel para su equipamiento, con el propio Ministerio de Defensa hasta para conducir los móviles, para decirlo de alguna manera. ¿Pero cuál es el objetivo de esos móviles? Y el objetivo es llegar llegar a los lugares más recónditos para generar condiciones de las expresiones culturales locales o iniciativas educativas que no sean las que van por el área clásica o de innovación, tengan lugar donde expresarse y desarrollarse. Y a su vez que vos puedas llevar a los lugares más alejados iniciativas desde el punto de vista cultural, educativo y de innovación. Es decir, por ejemplo, agrego otra cuestión prevista, es de desarrollar junto con la Agencia del Cine, llevar a las localidades más pequeñas 70 títulos del cine nacional. Entonces, cuando el Frente, ustedes se acordarán, hizo la campaña El FAT Escucha. Sí. Sí. Bueno, en esa campaña aparecían temas que después los analizamos, qué pensaban los que estaban en el lugar más lejano, de este a oeste, norte a sur. Bueno, ahí aparecía siempre como primer tema el tema trabajo, generalmente. Segundo tema, seguridad. Y después pongamos un bloquecito más de política social, que era, por ejemplo, educación, cultura. Y como un retiro de políticas públicas en los lugares más alejados. O sea, como una demanda detectada por nosotros. El programa del Frente propone la territorialización de la cultura. Este es un vehículo. No se puede aplicar más allá de esto este año. ¿Por qué? Porque el gobierno anterior fue por otro camino. Ellos fueron por los espacios nacionales y desandaron los centros MEC. Entonces, cuando dice espacios nacionales, ¿a qué se refieren? ¿Teatros nacionales? No, ellos hicieron los centros, en vez de los centros MEC, sí, se llamaban centros nacionales, inauguraban sedes o acuerdos en sedes de las intendencias y ese tipo de cosas. Lo cierto es que cuando vos querés andar un programa que fue borrado, no tenés la previsión presupuestal porque fue eliminado como tal. Entonces ahora no hay. Entonces vos no lo podés hacerlo porque no es que lo hagas más o menos porque ya estaba. O sea, ¿Y qué va a pasar con los que se inauguraron en la administración anterior? Bueno, se va a mantener y va a coexistir, pero el énfasis va a ser distinto. Es decir, uno cuando gobierna tiene por un lado continuidades y por otro lado rupturas. Y esta es una disrupción. Hablando de rupturas, ¿se rompe con la transformación educativa
de la administración anterior o no era tan mala? Bueno, a ver, es primero, la denominada transformación educativa tuvo un marketing muy fuerte, es decir, se habló mucho de eso. Pero si vas a los términos concretos, como tal, globalmente empezó en este año. Eso es lo que sucedió. Pero O sea, se empezaron a aplicar antes los cambios. parciales, en algunas Sí. áreas empezaron, Sí. pero la globalidad Sí. este año. Sí, Por ok. lo tanto, hablar a fondo de los contenidos curriculares no habiéndose aplicado en un determinado periodo, no se puede ni glorificar ni decir que fue horrible. Entonces- Desde ese Pero lugar. se decía que era horrible. Entonces, ¿por qué se Ah. empiezan ya a planificar cambios? Por ejemplo, quitarle horas informática. Bueno, por lo siguiente. Que parece un poquito pasado de tiempo o corrido anacrónico, parece quitarle Sí. horas informática. Pero bueno, explícamelo vos. Hasta donde pueda. Hasta donde puedas. A ver, primero, claro. Y porque ahí hay todo otro temita, es Mecanep. Claro, yo no Sí, tengo potestad directa. claro. Bueno, Entonces, pero no, podés a ver, contarnos. puedo opinar Sí. con algún grado de propiedad, por Dale. supuesto, pero hay autonomía desde ese punto de Sí. vista técnico, la Constitución lo tiene, por lo tanto, a ver, voy a esto. ¿Cuál es la parte que, por lo menos yo personalmente recibí siempre como más compleja de la denominada transformación Sí. educativa? Fueron dos. Una, que no tuvo ninguna cercanía con los involucrados. Es decir, de hecho, el 97% de las ATD, Asambleas Técnico-Docentes, Sí. Bueno, se levantaron y se fueron, ¿no? se pararon en contra. Mm. O sea, que esto reúne a todos, a los sindicalizados y no sindicalizados. Entonces, no es que fuera el 20%, el 30%, el 40%, el 97%. Entonces, si vos tenés a las personas que van a estar en el aula parados del otro lado, ya es difícil, sea cual fuera el contenido. Sin duda. Número uno. Número dos, a mí me ha pasado que he visto una cantidad enorme de colegas, porque bueno, yo soy profesor, de mi edad, que se jubilaron. Y una de las razones por las cuales he escuchado muchas veces que se jubilaron es por el peso de el trabajo administrativo que les suponía la reforma que llevó adelante la administración anterior. Es decir, más allá de, por ejemplo, si tenía más informática, menos, más geografía, menos historia, eso es otra cosa, era el trabajo administrativo. ¿A qué se refieren con trabajo administrativo? Bueno, y a toda la parte que vos tenés que hacer de, digamos, de información estadística, por llamarlo de alguna manera, burocrática, que te llevaba tiempo en cuanto a cargar información en el sistema y demás. Menos tiempo de trabajo didáctico, pedagógico puro y más tiempo de la parte administrativa. Eso... Sí, Yo, que igual es como una vez que hay que hacerlo, después se hace bueno, solo. Se hace más solo, o quiero menos. decir. Tenés que cargarlo cotidianamente, Bueno, ¿no? pero es la vida. Es el mundo digital en el que estamos inmersos. Está bien, pero era... Renegar de eso es como que No, pero son cosas distintas. Una cosa es que vos, por ejemplo, tomes la herramienta digital como Sí. una de las herramientas básicas para aprender Sí. y enseñar. Por ejemplo, tenés la polémica de celular sí, celular no. ¿Usted qué piensa? ¿Celular sí o celular no? Prefiero regular eso, porque Pero no prohibir. pero no prohibir. Sí. Primero porque yo lo experimenté. Luché abrazo partido con mis alumnos. ¿Y perdió? Perdí todas. Con total éxito. Sí, claro. Porque, ¿qué pasa? A mí la que no me dejaba, era la época en que vos no tenías siquiera tenías que usarlo conectado con un cablecito en auricular. Entonces, si veías a alguno medio en el fondo, sobre todo alguien con pelo largo, que tipo tenía conectado ahí, era que estaba desconectado de vos absolutamente. Entonces, eso a mí me sacaba de pista. Pero en determinado momento le doy un ejemplo. Le dije, busquen la palabra populismo y la definición de populismo en el celular. Los tipos se zambulleron en el celular. Y ejemplos de... Entonces ahí le aparecía desde Chávez hasta Felipe González. Sí. ¿tá? Y después trabajé con ellos, bueno, vamos a definir qué significa populismo. Y en mi caso trabajé con ellos la definición de un italiano, Ottavio Ianni, que hablaba que el populismo es un triángulo de 3 patas: Estado, partido, gobierno y cosas así. Entonces... Pero ahí pero- lo viste más como un aliado el celular. Claro, entonces los tipos, ponele que cuando entraron a ver eso hicieron 50.000 cosas más, Claro. pero lo utilizaron. Claro.
Entonces, sé que desde el punto de vista civilizatorio estamos cada vez más alienados en todas las generaciones. Yo ando poco en transporte público por razones funcionales, pero las veces que me tomo un ómnibus, miro y estamos todos, cada uno sentado en el ómnibus, mirando nuestro propio celular. Dato en la realidad. Entonces, Sí. estamos en este mundo de hoy. Pero yo creo que me fui de la pregunta. Entonces, Yo confieso que me perdí también. bueno, ¿Cuál era la pregunta? La pregunta era los contenidos de la transformación educativa, si cambiaba sí, todo ahí o va, no. gracias. Qué Para suerte, que qué veo que- suerte que Menos está el ministro. informática. Sí. Claro, entonces, Sí. a ver, creo que involucrar y consultar a los técnicos y docentes está bien. Y lo que me parece muy buena cosa, yo escuché a Pablo Caggiani diciendo que no se iba a caer en ningún dogmatismo, en sentido, ¿la discusión cuál era? ¿Enseñanza por competencias Sí. o enseñanza por contenidos? Yo personalmente digo, me parece absolutamente dogmático que vos vayas todos por el camino de las Sí. competencias o todo por el Claro, camino sí. de los contenidos. Tenés que tener eso como herramientas u opciones a la hora del aprendizaje y del Pasa que trabajo. se había llegado al extremo de que para muchos la palabra competencias era una mala palabra. Bueno, error. Y viceversa. Entonces, a la larga, me parece que hay que tener un poquito más de confianza, de libertad a la hora de que se pueda aprender. Una cosita nomás dentro de los contenidos, ¿no? Porque el bicho hablaba de informática, más educación sexual. Vuelve astronomía. Yo pensé que había quedado perimida la astronomía. Al contrario, soy un peleador porque haya astronomía en el liceo. ¿Cuántos peleadores como vos hay? ¿Fue clave Pocos. para tu vida? A mí me parece muy importante astronomía. ¿Por qué? Porque me parece que es importante, creo que la gente tiene que conocer cosas que desconoce y habla absolutas barbaridades. No nos Y circunscribas además- a astronomía para eso. Sí, Todo es hay un importante. montón de entonces. cosas. Bueno, pero la astronomía es que tenías 1 hora en cuarto. Sí, yo tuve a Una hora, yo en tuve Debe a ser el Jorge único que quiere Carbonell. astronomía Me obligatoria. Es encanta. tremenda. Me permitió contestar en un programa de preguntas y respuestas. Me permitió bueno. contestar. La única vez que ganó en su vida fue porque Pero, contestó de astronomía. pero hablás por vos, bueno. por un sentimiento personal. Nos no llegó más una que- carta de ¿A vos te Carl Sagan. gustaba? ¿A vos te gustaba? Carl Sagan. Carl Nos Sagan. llegó una claro. carta al Uruguay en su momento Sí. de Carl Sagan, Sí, sí. cuando se movilizaron todos los profesores de astronomía. El otro día fui al... ¿En serio? ¿Es en serio? Sí, claro, hace unos años atrás. ¿Diciendo? Y era cuando se estaba cambiando. Sí, y que hubo una sacando protesta horas y terrible. demás. Sí. Tim Carl Sagan. Bueno, apareció, claro, sí. Y además, a ver, el otro día cuando fui a la entrega de títulos del IPA, uno había egresado de astronomía. Mirá vos. Uno. Así que ya tiene hasta un egresado con toda la formación académica. Pero bueno, Está muy bien. Pero informática hablábamos esto de... sí, a ver, yo bueno, pongamos que vos lo mirás así, parece un poco polémico, pero tiene que haber dos cosas, ¿no? Es decir, tenés que tener quien enseñe y quien tenga la formación pedagógica, las dos cosas, y básicamente tener un acuerdo general sobre la malla general. A veces yo me he preguntado, pero bueno, no quiero meterme en lo técnico porque no es mi campo, ¿no? Sí. Y tengo miedo de errarle lejos en eso. Pero, digamos, hoy y hace unos años se ve como materia específica, ¿verdad? Hoy el manejo de todo lo que es las tecnologías de la información es un campo capaz más grande. Más grande, sí. Yo me lo imaginaba en otra época como más básico. Pero bueno, creo que todavía se está elaborando en forma definitiva lo que es la malla curricular. O sea que En cualquier momento hay que le esperar. escribe Steve Jobs también, ¿no? Ahora Bueno. que estamos recibiendo No, cartas no de creo que pueda, fallecidos. pero- Ya el Bueno, jueves- Carl Sagan no también la está veo. muerto, ¿sí? Por eso. Ya el jueves traigamos masitas porque Carl Sagan estaría cumpliendo 91 años. Por eso, también está 91 fallecido. Carl 91 Sagan. pino estaría cumpliendo. Voy a poner ¿eh? una remera de Carl Sí. Sagan. No, por eso Bueno, digo quiero que- ir a otro asunto que es el que de repente ahí tenés. Vos habías anticipado al principio del gobierno que no se iba a llegar al 6+1 para la educación, pero en las bases frente amplistas, o por lo menos en algunos sectores de frente amplistas, es un enojo que no se vaya a llegar. Y en FENAPES y en el PIT-CNT dicen que ellos sí tienen la fórmula como para que se llegue. ¿Cómo se maneja ese enojo de algunos sectores por
por esta promesa de campaña que saben ustedes que no van a cumplir? Bueno, primero, asumiendo la realidad y decir las cosas lo más claro que se pueda. Yo lo dije, tú lo citaste, muy tempranamente. Las condiciones en las cuales nosotros hicimos la campaña, desde las previsiones desde el punto de vista presupuestal, del estado de las finanzas, era la información que todos teníamos durante los compromisos de campaña, cuando elaboramos las propuestas programáticas, y la realidad ha demostrado que la situación es más delicada de lo que se había anunciado durante 2024. No obstante ello, a ver, yo entiendo que el 6+1 es una meta necesaria, es hacia la cual queremos y vamos a proyectarnos. ¿Es este presupuesto superior al presupuesto de la administración anterior en la asignación de recursos? Eso no hay duda, pero tenemos que reconocer que respecto a la meta que nos proponemos, estamos lejos y estamos bastante mejor respecto al precedente que tenemos en materia presupuestal para la educación. Entonces, el Frente tiene que asumir esto desde el punto de vista de decir con transparencia la situación, saber que hay límites que nos tocan transitar y cuando vos tenés que transitar esos límites, lo importante es no perder el rumbo estratégico. Y cuando yo hablo de rumbo estratégico, estoy hablando de que la prioridad dentro del presupuesto nacional sigue siendo y se sigue expresando en lo asignado a la educación. Es decir, vos no llegaste a la meta que te propusiste, pero la prioridad desde el punto de vista presupuestal sí está reflejada. ¿No hay un riesgo ahí de insistir tanto con el 6+1? Es como si la educación la fuera a solucionar lo presupuestal. Porque en definitiva se ha venido incrementando, sobre todo en gobiernos frente amplistas, el presupuesto en educación, y medio que tenemos como que un poco los problemas de siempre, cuestiones muy estructurales. Entonces digo, ¿no nos estamos engañando un poco o haciendo trampa con ese aferrarse al 6+1? A ver, quizá tiene mucho de simbólico el 6+1, como pasó cuando comenzó el Frente Amplio el 4.5. Sí, casi renuncia a Astori. Danilo. Sí, fue una situación muy dura, también me tocó transitarla, estaba en el Parlamento, o sea, no me la contó nadie, estaba ahí. Pero lo que pasa es que cuando vos, bueno, es todo un tema ese, cuando vos te aferrás a algo como meta, está bien que trabajar para ella, pero perdés a veces de perspectiva los avances que haces. Y en educación a veces vemos unas cosas y no vemos otras. Yo sé, por ejemplo, que puede haber disrupciones respecto a los planes y propuestas. Por ejemplo, ustedes me preguntaban hoy respecto a la transformación educativa y eventuales cambios de la malla curricular, ¿verdad? Sí. Bien, pero hay continuidades que tenés que ver, que las hizo el Frente respecto a los colorados sobre todo, y las hicieron los blancos respecto al Frente. Y voy a poner ejemplo. Mira, las escuelas de tiempo completo o la universalidad 5 años, o los SERP, son 3 iniciativas que se desarrollaron durante la administración de Germán Rama, con la cual el Frente Amplio tuvo diferencias fuertes, ¿verdad? Pero esas políticas tuvieron continuidad hasta hoy, pasando por 3 gobiernos del Frente. Es decir, estoy hablando de la universalidad de los 5 años se hizo, se llevó a 4 y a 3 hasta el 77% con el Frente, y ahora tenemos la meta de llegar al 100%. O se puede pensar en la UTEC también, ¿no? Está claro. O sea, la UTEC, el propio Plan Ceibal, son cosas que vos las ves y atraviesan los gobiernos y así fueron políticas de Estado. Hay áreas en que tenés disrupciones y bueno, y son lógicas porque por algo la gente cambió de gobierno y cambió de orientación. Sí, claro. Y hay que reflejarlo porque la gente votó para cambiar. Cuando se dice que pero también la gente, perdón, Victoria, pero mucha gente votó pensando que el 6+1 era una realidad. Bueno, por eso digo, pero lo primero que tenés que asumir es decir, mire, hoy vamos a asignar la máxima cantidad posible de recursos a la educación
es una meta que es difícil de alcanzar y por lo tanto tenés que ser transparente con ello. Yo no se me ocurre otro camino. Cuando se dice que la base presupuestaria es notoriamente más alta, no se especifica Yo te lo digo. en cuanto... A ver, lo voy a decir global primero. Y después, ¿a qué rubros va a ir asignado? Porque una cosa es que vaya asignado a salarios, otra cosa que vaya asignado Bueno, lo que a pasa es que infraestructura, a tecnología. Contesto todo hasta donde pueda. Primero, con respecto a vamos a ponernos una base. Todos los gobiernos terminan en el año último ejecutando lo máximo que pueden, ¿verdad? Sí. Es decir, pongamos que lo hizo el Frente en 2019 o la calle Pou en 2024. Sí, invirtió hasta acá en 2020, 21, 22 y lo más alto es el año electoral en ejecución. Sí. Bueno, el piso del presupuesto de gobierno del Frente Amplio de este periodo es el piso. Sí. Lo último ejecutado en el año 2024. ¿Qué es? Más 140 millones de dólares que Sí. se van a asignar. Es decir, ese es el piso. Por lo tanto, es claro que es más recursos que los que se asignó para el periodo pasado. De eso no hay duda, porque es el piso de lo ejecutado, Bien. ¿verdad? Y a veces se ejecuta más incluso de lo que se presupuesta. Sí. Y a veces menos, que lo que es un problema gigante. También, ¿no? Mm. pero Cuando se ejecuta más tenés déficit fiscal. compongamos que eso es lo más complicado, Sí, sí. ¿verdad? ¿A dónde va? Y bueno, va a ir a la ANEP esencialmente, a UTEC y a Universidad de la República. Dentro de ellos, es decir, de cada uno de los sistemas, hay una prioridad propia, pero hay un corte que es prioridad de este gobierno, que es primera infancia. Entonces, yo entiendo que hay 2 o 3 herramientas en ANEP que son fundamentales. Y va con INAU también esto. Uno, intentar universalizar 3 años. Es decir, que en todo el Uruguay, si tú tenés un niño o una niña de 3 años, tenga un lugar en la educación pública para asistir. Sí. ¿Tá? Ya lo tienen 4, ya lo tienen 5, que esté en 3 también. Sí. ¿Bien? Es una meta. Segunda meta, que vos tengas mayor cantidad de educación de tiempo extendido o tiempo completo en primaria y en educación media. Que eso presupuestalmente sale su costo, Sí. porque son, entre comillas, más caras que la educación de las escuelas Sí, clásicas. más sueldo, ¿no? Eso es más sueldo. Y ahí eso es un avance como segundo renglón. El tercero tiene que ver con la parte de, digamos, apoyo extracurricular habitual, como decir, por ejemplo, estamos viendo hace largo tiempo y ahora también fenómenos de violencia de distinta índole Sí. en la sociedad en general y en la educación pública. Sí. Bueno, vos tenés apoyo que tenés que tener más allá de lo que es el profesor o profesora clásica. Psicólogos. Por ejemplo. Psicólogos, Ah. asistentes sociales, apoyo multidisciplinario. Dentro del. Pero dentro de lo que es el presupuesto MEC, porque después No, está no, otro ANEP. brazo. En este caso ANEP, ANEP, perdón. ANEP. Esto no es Ministerio del Interior. No, eso es ANEP, pero podés tener con otras organizaciones del Estado otro nivel de transversalidad. Perfecto. Sí, sí, sí. Por ejemplo, Sí. el MIDES, Sí. el propio Ministerio del Interior con respecto a otras cosas, Sí, salud pública, o sea, Sí, intercambios, ahí está. exacto. Pero, o sea, dentro de los centros de estudio. Asistentes dentro de los. Sí, esa es la idea, pero bueno. Pero eso que hay, Eso pero no es poco un- y lo quieren exacto, extender. Exacto, es decir, no es un invento, ya existen. Sí, obvio. Vos tenés de hace largo tiempo distintos centros de estudio, pero no alcanza. Entonces, a mí me han pasado situaciones muy complejas, que incluso han terminado en situaciones de violencia, que es varias, que claro, la respuesta no siempre es inmediata y un poco la corres de atrás. Entonces, y hay una cosa que preguntabas tú, Victoria, que es el tema cuánto edificio, cuánto... Sí, en infraestructura. Bueno, yo no tengo los cortes para contestarte la pregunta. Sí me queda claro que el componente de salarios es alto, porque, digamos, una de las cosas más importantes es tener docentes. No, si vas a extender la educación a 3 años, si Esas vas a personas, entonces, el componente que, entre comillas, se va o se invierte en eso es alto. Perfecto. Porque ¿Y en obras?
Y en obras lo es, yo diría que hay una parte de mantenimiento fuerte, tenés que estudiar, y de hecho se hace, por ejemplo, la evolución demográfica, no en la cantidad, porque somos hace 40.000 años la misma cantidad de uruguayos. O menos. O menos. Porque Entendiendo si menos. yo miro de hace 50 años lo que es la cantidad de población en Brasil y Argentina y nosotros estamos parejitos y ellos crecieron. Pero digo, hay cambios geográficos. Hay una parte del Uruguay que en parte se vació Sí. y hay partes en las que migró rápidamente. Pienso, por ejemplo, la zona de la Costa de Oro. Has dicho públicamente que la oposición tiende a escandalizarse. ¿Cómo evalúas la marcha de este gobierno y las críticas de la oposición en términos generales? Bueno, de la marcha del gobierno soy parte involucrada, entonces... ¿Cuánto le das del 1 al 10? No, yo no me autocalifico, Ah, bueno. porque no me gusta. Pero bueno, yo creo que el gobierno está cumpliendo gradualmente la meta que se propuso, pero es la gente la que te evalúa. Sí. Entonces, no sé, me parece que va por ese lado. Y con respecto a la oposición, sí hay una modalidad de generar, de adjetivar y generar escándalos y ponerse como, digamos, erizado por todo, por todas las cosas. Y la verdad... ¿Y al gobierno no da motivos en algunos casos? No, a ver, pongamos que en algunos casos podés generarlo, ¿no? Pero es como que lo ves en todo. A ver, en este último episodio de Cardama. Pero ¿quién se hizo primero con lo de Cardama? Bueno, yo lo que digo es esto. Si vos analizás la conferencia de prensa que hicieron el presidente, secretario y prosecretario, hablaron de un eventual incumplimiento. Hablaron de una eventual estafa, si eso no es erizable. Bueno, pero hablaban de una empresa. No hablaban de No, ningún... Sí. que iban a averiguar a fondo a ver si había algún funcionario uruguayo involucrado. Claro, pero el funcionario puede ser un funcionario de distintos lugares. Eso no, el foco estaba en un incumplimiento respecto al Estado uruguayo. O sea, que la oposición diga que es una operación política dirigida a la calle Pou como eventual candidato en 2029, ¿te parece una exageración? Sí, claro, porque además, insisto, en todo momento siempre se habló del Estado uruguayo, los intereses nacionales y de una empresa que eventualmente incumplió una cantidad de cosas. Y pronto, nadie mencionó absolutamente a nadie. Y después la reacción fue en términos, digamos, de ofensa partidaria. ¿Y el caso Danza te parece también que es un escándalo demasiado alto el que pone la oposición? Bueno, yo creo, es en esos términos. Es decir, a mí me preocupa en los términos que se plantea la cosa, porque se plantean no ya desde la discrepancia con una situación o una crítica, está siempre al borde de la descalificación de las personas. Y yo desde mi lugar siempre voy a tratar de contribuir a que eso no suceda, porque he dedicado mi vida a hacer política así. Sí. A lo largo de mi vida, no lo puedo decir ahora que estoy en el gobierno que hago No, esto. pero usted siempre ha sido muy articulador, muy... He tratado de a diferente, predicar, pero no son todos iguales tampoco. Pero trato de, digamos, en el elenco político. siento que cuando yo tengo el privilegio de estar en un lugar que puedo, como se dice en la jerga política interna, bajar línea. Uh-huh. Y creo que tengo una responsabilidad respecto a la ciudadanía, a la gente, de tener determinada actitud. Entonces, he tenido discrepancias a lo largo de mi vida política de todos colores, con la oposición, depende de dónde estaba, en el frente, Sí. en todos lados. Pero siempre cuidé algo que para mí es de los valores mayores de la democracia uruguaya, incluso el sistema partido. ¿Y vos decís que la oposición no lo está cuidando? Yo creo que hay episodios en que se utiliza una herramienta que es la descalificación personal, la denostación de las personas, que es muy jodida, hablando de pronto y mal, porque le hace mal. ¿Pero lo ves realmente de un solo lado? No, Maya? bueno, yo lo veo esencial, sí, en esto sí. A mí que me pongan ejemplos, que pueda haber alguna excepción, pero no es una conducta que vos lo ves regular en actores de primera línea del frente. Y ojo, yo no nombro a propósito, porque insisto con esto, creo en la política
desde otro lugar. Cada uno lo hace del lado que entiende. Sí. Y creo que el promedio de los uruguayos no quiere que la política se transforme en un circo de descalificaciones e insultos. No, en eso yo creo que hay Y bueno, consenso, porque hasta cada las últimas uno- encuestas dieron... Sí, yo creo que se te ocurre un nombre en la cabeza que no lo querés mencionar. No, pero precisamente. no quiero mencionar ninguno, de verdad no lo quiero hacer, porque si no estaría yendo a un terreno en el cual no creo ni voy. Bien, Entonces, entonces, vuelvo a esto. Yo que estoy convencido que desde el lugar que a uno le toca, que es circunstancial, tiene que colaborar con esa línea. Y creo que lo más fuerte a la larga son los hechos. La gente nos va a medir dentro de 5 años por lo que hicimos o dejamos de hacer, por lo que proyectamos desde el lugar que nos ponen las responsabilidades. Ese es el lugar desde donde la gente te evalúa. Bien. Yo pregunto también, ¿no? Más allá de las formas, en lo que puede haber mucha subjetividad y interpretación o sensibilidad, mañana la JUTEP dice que en el caso de Danza, por ejemplo, si efectivamente hubo violación de la Constitución, es incompatible su presidencia de ACE con sus otros trabajos. Ahí, ¿qué pasó? Porque vos decís, sí, hay una oposición que señala y hasta casi que peyorativamente o descalifica, pero hay un gobierno que no escucha entonces también. Bueno, si hay un camino determinado, si hay una presentación de JUTEP y una resolución que determine caminos, que la JUTEP te habla de transparencia y de ética. ¿Y de ética? ¿Tá? No tanto de camino jurídico, que es otro, digamos, que es complementario, ¿no? No va por ese lado. Bueno, ahí obviamente es un indicador fuerte, porque es un organismo fuerte, que convengamos que en algunos casos durante 5 años no se pronunció, ¿verdad? Muy bien. Estamos en tiempo. Vamos con... Las Las rapiditas, ya las pasó por la acá. pasé, pero me había olvidado. Así que esa es la verdad. Es un buen ejercicio para Voy a ver recordar. si me actualizo. Dale. En Punto de Encuentro llegan las rapiditas. Un ping pong de respuestas rápidas. Y un solo paso. Las rapiditas. Vamos con la primera. Sí o no, está claro. Y hay un paso. Un paso solo. Sí. Un paso solo y después puede explicar algunas. Guárdatelo Si para lo el final, por lo No, menos. tengo que ver. La primera. Caggiani, ¿manda más que usted? No, ¿La educación está en crisis? no. ¿Se perdió autoridad en las aulas? Wow, está brava, ¿eh? No quemes el paso ahora. Es una simple recomendación. No, Muy bien. es un no dudoso, pero bueno. ¿Los alumnos aprenden menos que hace 20 años? No, ¿La educación privada da más oportunidades que la pública? no. ¿Ceibal necesita una segunda revolución? Sí, ¿El interior sigue siendo el gran olvidado de las políticas culturales? sí, ¿Se le va a cambiar el nombre al MEC al final? no. ¿Alguna vez te copiaste en un escrito? Que en un escrito, sí. Y te digo la verdad. Sí. ¿Qué materia? ¿Cómo? ¿En qué materia era? No me acuerdo. Ahora dice astronomía y me muero muerta. No me acuerdo. Ahora ves. Pero alguna vez debe haber llevado un trencito, Sí, claro. ¿o en la lapicera? ¿Era de esa época? A mí, ¿sabes qué ¿La me vi? pasaba? No, voy a contar ¿Qué? esta. Para, falta la última, No, después pará, hacemos. a mí me sudaban las manos espantosamente. ¿Cuándo copiaba? No, en general. Ah. Cuando hacía los escritos, ponía un pañuelo en mi mano porque mojaba la hoja y la De los destruía. nervios. Se ve de los nervios. Eso me pasó durante toda la escuela y gran parte del liceo. Cuando llegué al IPA, ahí se me terminó. O en sexto ya del liceo, por ahí, se me terminó. Pero en general, a ver, ponele que en las cosas más exactas era donde yo patinaba más. En las matemáticas. ¿Acá quién no ha todo eso. copiado alguna vez? Que levante la mano. No, yo era el mejor copiante. No, yo era excelente. Yo, los ferrocarriles Muy que bien. tenía era... Yo, Bueno, continuemos con la... me queda la última rapita, sí. ¿Hizo bien Nacional en cambiar el DT? No. Muy bien. Estoy un poco de acuerdo contigo. Muy bien. O no por el cambio que hicimos. Bueno, No, eso es- Quiero excelente. decir- El ministro. Excelente la respuesta. Que tengo un Toda. mensaje. A ver. Primero un Bien. saludo para Connie Hughes, que nos está escuchando Ajá. y está conmigo.
Está ¿En conmigo, dice que sostener lo de no aprender astronomía es de una incultura monumental. Es Bueno. importante aprender Carl astronomía. Sagan, Connie Hughes Sí, Y el Bicho bicho Amaral. Amaral. Bicho Amaral. Y José Carlos ¿Quién Mayano. lo va- No, bien, ¿Quién me lo subo, banca me subo. ahora? Vos Escuchá. bancás astronomía. me subo. Se sube. Ahora, muchas gracias. Bueno, Ministro, gracias por la muchísimas gracias invitación, por ¿eh? haber venido. Y vamos arriba. Arriba con Bueno, toda la energía gracias. y con sus prioridades bien puestas. Trataré. Usted mire a su familia. Trataré. A lo ver hago, qué cara lo le Es que la ponen. tía Victoria da unos consejos de vida. No, pero de preciosos. verdad, espectacular. mire a su No, familia es un que, buen que consejo, son sano los que consejo, además. más lo van a querer siempre. Vamos arriba. Gracias. To take it straight.